Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos a este su espacio, temas y problemas literarios. Mi nombre es Undiata Keita, soy escritor y anfitrión en este espacio de interacción virtual. En el episodio de hoy vamos a aproximarnos un poco porque de hecho es bastante densa y es un escritor bastante polémico, muy admirado hasta el grado del fanatismo por algunos, muy denostado por otros. No hablamos nada más ni nada menos sino de Jorge Luis Borges. Hay un texto que tuve la oportunidad de leer hace un par de años, pero es un texto que permanentemente podemos volver sobre él, porque como todos los buenos textos, tiene unas grandes bases, unas bases sólidas, y en materia literaria prácticamente atemporales, ¿cierto? Son unas bases que sobre temas, sobre términos literarios, sobre universales realmente. Este texto de Borges, El aprendizaje del escritor, fue tomado de unas conferencias que el escritor argentino dio, si mal no recuerdo, en la Universidad de Columbia. Y de algunas de estas entonces vamos a hablar de manera aforística algunos fragmentos de este texto. Comenzaremos con el siguiente, abro comillas. Ahora, esto no significa que yo prefiera un soneto a una pieza de verso libre. Ambas formas me gustan. Si alguien tomara alguna de las mejores páginas de Leaf of Grass, Hojas de Hierba, de Walt Whitman, y me preguntara si las encuentro o no mejores que un soneto de Shakespeare, o Woodstock, o Keats, o Yeats, yo contestaría que la pregunta no tiene sentido. No hay necesidad de preferir una forma y descartar la otra, de modo que se pueden conservar ambas. Sin embargo, hay una diferencia y es esta. Si uno trata de componer un soneto, uno ya tiene algo de antemano y el lector puede anticipar la forma. En cambio, si uno intenta escribir en verso libre, todo depende íntimamente de uno. Cierro comillas. Este pensamiento, esta reflexión de Jorge Luis Borges, sin duda, en algunos sectores donde aún persiste de alguna forma la búsqueda de unas formas poéticas o la búsqueda de la mejor manera de expresión, y donde todavía se tienen en cuenta referentes clásicos como el soneto, con una forma estructural organizada, el verso libre y demás. En ese momento, cuando Borges dio la conferencia, todavía era pues mucho más un problema poético, digamos, más permanente y de más reiterativa discusión, que suele ser hoy en día, pues se discuten otras cosas. Entonces, iniciamos con este fragmento porque evidentemente la forma poética, hemos hablado un poco en episodios anteriores sobre el contenido del continente, sobre el fondo y la forma, y algunos consideramos ciertamente que existe, no, yo no diría una ventaja, pero diría, y en esto coincido con Borges, frente a que la forma predeterminada del soneto, es decir, le permite al lector conectarse y le permite al lector aprehender, o sea, captar la esencia del poema por la manera en la que está estructurado. Dos cuartetos y dos tercetos, ¿cierto? Entonces, digamos que en la medida que va leyendo hay un ritmo dentro del texto y se puede ir prediciendo. Frente al verso libre, que tampoco se trata de satanizar esta forma tan extendida hoy por hoy, de alguna manera, cuando Borges concluye que de hecho la construcción depende del autor, podría interpretarse uno coincidiendo en algunos aspectos, no en todos, por supuesto, con Borges, realmente que la experiencia poética dada en los términos de la construcción del verso libre no tiene, digamos, ese andamiaje, no tiene, digamos, esa estructura del soneto, por ejemplo, y de otras formas versificadas. Entonces,
digamos que tiene que reconstituirse o inclusive más allá de reconstituirse, tiene que fundamentarse en una serie de percepciones y de intuiciones del poeta en ese caso, porque no cuenta con, digamos, un plano, por así decirlo, y eso le hace más difícil estructurar, en este caso, la construcción, o sea, forma y fondo, el contenido. Sería una reflexión breve y parcial. De resto, lo demás, con la erudición que siempre caracterizó a Borges, él hace una disertación respecto a autores, pues por él conocidos y estudiados, y que son autores, un par por lo menos, yo no los conozco todos, conozco un par, pero creo que en el público, en una sumatoria también, pues los conoceríamos a todos. Vamos a leer otro fragmento. Abrimos comillas. Todo esto se reduce a un simple enunciado. La poesía le es dada al poeta. El escritor vive. La tarea de ser poeta no se cumple en determinado horario. Quien es poeta lo es siempre y se ve asaltado por la poesía continuamente. Yo no creo que un poeta pueda sentarse deliberadamente y escribir. Si lo hiciera, nada que valga la pena puede resultar de eso. Cierro comillas. Acá, pues, para no, digamos, poner en palabras del autor algo que no dijo expresamente y que tampoco se desprende de su obra en general, sin embargo, se le asigna un valor, se le asigna una magnitud, una medida no solamente a la inspiración, sino, digamos, que habitaría bajo estas premisas permanentemente en el poeta, y no sería algo que pudiese de alguna forma el poeta traer a propia voluntad, o sea, en el ejercicio que él menciona, en el ejercicio deliberado de sentarse a escribir, sino que sería asaltado, como es el término, el verbo que él usa, de manera permanente por la poesía y por lo poético. Esta es una visión que tiene que ver más, considero, o se acerca, se aproxima más a la tesis de la inspiración que a la tesis del trabajo. La tesis del trabajo, por ejemplo, que otros escritores, como William Faulkner, por ejemplo, defendían mucho más frente al tema en general de la literatura. En la poesía en particular, tendría que ver con la experiencia de cada poeta, realmente si el ejercicio, por decirlo así, predeterminado, el ejercicio reglado, el ejercicio consciente de escribir puede producir un texto que valga o no la pena. Es importante tomar a estos grandes autores que siempre van a tener muchas cosas que enseñarnos, tomarlos de todas maneras desde un principio de una mayoría de edad intelectual, una mayoría de edad artística. Eso quiere decir que no significa que todo lo que estos grandes autores afirmaron sea verdad revelada y que todo haya que admitirlo, ¿cierto?, sin beneficio de inventario. Habrá cuestiones en las que podremos diferir, habrá cuestiones en las que quizá los argumentos le fallen. En el caso de Borges, tiene una gran solidez intelectual, digámoslo así. Sabemos, ya esas son cuestiones metaliterarias, que las opiniones políticas de Borges, mucho más próximas a una derecha, inclusive para algunos a una ultraderecha, le costaron básicamente el Premio Nobel de Literatura. Eso no es secreto para nadie hoy por hoy. Y también en cierto sector de la intelectualidad en general y de la literatura en particular le ha costado el repudio de algunas personas al considerar, pues, que es un autor de ultraderecha y todo lo demás, autor elitista, un autor. Y habrá algunas cuestiones, sin exagerar, sin sacarlo del contexto que el mismo Borges lo menciona, realmente que era un autor genuino, es un autor dado a construir su literatura desde su erudición, que era la fuente desde la cual Borges escribía,
En este texto sobre el cual volveremos porque es bastante, bueno, es bastante extenso, pero hay, digamos, muchas cuestiones que rescatar. Veremos más adelante que él mismo se hace una, no digamos una defensa de sí, pero sí explica en un cuento que ya algunos conocen, que es Deutsch Requiem. Es un cuento donde mucha gente dijo que él era pro-nazi y todo lo demás. Él entra no a justificarse, no a defenderse, no a hacer una apología, pero entra a tocar unos aspectos de ese cuento. Entonces vamos en próximos episodios a retomar algunos aspectos de este texto, pues, que hemos tomado algunos apartes del aprendizaje del escritor. Entonces los esperamos, pues, en la sección de comentarios y los esperamos en el próximo episodio. Que estén bien.